sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Dios la bendiga, Marta, Dios la bendiga. Bendiciones, Marta. El Señor sea contigo. Hermanita Ruth, Dios la bendiga. Amén, amén, Bianca. Nancy, Dios la bendiga, hermana Rina. La vida es nada. Roxy Sosa, Dios te bendiga. Sin tu amor yo no viviré. Hermanita Rosa, bendiga a ti. El Señor te bendiga a ti y a tu esposo. Confundida tal manera. La Mayra, Dios te bendiga. Quisiera ahora mismo que pudiera ver. Lidia Pula, Dios te bendiga, sierva. La vida es vana. Hi, Sophie. Y que sin Hermano tu Eric amor Pula, yo Dios no lo bendiga. viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, Orozco, Señor lo bendiga. ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Dios te cuide, Dios te ¿A dónde guarde. iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? Giovanna, bendiciones. ¿A dónde iré, Teresa, Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿A dónde iré, Jehová, Alabado sin ti? Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me Gracias, quema, Padre. Gracias, quiero Señor. sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Tú eres el fuego que me quema. Quiero estar más cerca Sí, de ti, Señor, te adoramos, te bendecimos tu más nombre, cerca de Padre. ti. Gloria a ti. Estar cerca de Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantar. Alabamos tu nombre. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y Gloria a todos mis Dios. caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste. Así es. Y Gloria a sobre mí Dios. pusiste Así es, tu Bianca, mano. se ha convertido en nuestro Tal hijo. conocimiento es demasiado Alabado sea maravilloso Dios. para mí. Sí, Señor. Alto es. Un momento muy No lo necesitado. puedo comprender. Gracias, Padre. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Sí, ¿Y a Señor. dónde huiré de tu presencia? Alabado Dios. Yes, Lord. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Oh, Señor, solamente te Si en el tenemos Seol a ti, hiciera mi Señor. estrado, Señor. He aquí allí tú Gloria, estás. gloria, gloria a Dios. Si tomare las alas del alba Oh, sí, y habitar en el extremo del mar, No tenemos otro lugar que no sea aún allí tus me brazos, guiará tu Señor. mano y me asirá tu diestra. Oh Dios, gracias. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, Oh mi Dios, gracias. Gracias, aún la Padre. noche resplandecerá. Gracias, Padre. Sí, Señor. Aún las Paz, tinieblas me amor. cubren de ti. Amén, así es. Y la noche resplandece como el día. Yes, Lord. Bendito Lo mismo Dios. te son las tinieblas que la luz. Oh, Señor. Porque tú me formaste, Alabado Dios. formaste mis entrañas. Bendito sea tu Tú me nombre. hiciste en el vientre de mi madre. Oh, sí.
Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus Bendito obras. Dios, gracias. Gracias. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui Alabado formado nombre, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Bello, bello. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro Oh, estaban Padre, escritas gracias, todas gracias, aquellas gracias, cosas gracias, que Dios. fueron luego formadas. Bendito Te Dios. adoramos, te adoramos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. Gracias, Señor. ¿A dónde iré sin ti? Gracias. ¿A dónde Gracias, iremos Padre. sin ti? Sí, Señor. No hay forma. Queremos estar más cerca de ti. Sí, más Señor. cerca de Sí, ti. Padre eterno. Sentirte más profundamente, Señor. Oh Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, Sí, Señor. quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Bendiciones, qué bueno que están con nosotros. Hoy miércoles, un toque de queda para los estudios bíblicos de los grupos pequeños de la iglesia de Chapel en Wayne, Nueva Jersey, la cual pastorea el doctor Víctor Río. Qué bueno que están con nosotros y que vamos a adorar al Señor mediante el estudio bíblico. Este que te habla, el pastor Julio Escoto, parte del equipo de trabajo de Dr. Río, acompañado de mi amada esposa Juliana Gutiérrez. Gloria a Dios por esa ayuda idónea para poder servirle al Señor. Es muy bueno que estén con nosotros. Ya sé que buscaron en Facebook, ya pudimos portar todo lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Pero quiero recordarle que el teléfono que van a usar para pedir su oración, o si no para poner la acción de gracia de aquellas oraciones que el Señor ya contestó, son, Juliana, El 862-621-7144. 862-621-7144. gloria a Dios, es el número que usted va a usar, va a poder poner ahí esa petición, y si no, no va a poner la oración que el Señor ya contestó. Porque yo sé que Dios es bueno y ha estado contestando muchas oraciones a través de todo este tiempo que empezamos a hacer los miércoles, los grupos de estudios bíblicos para los grupos pequeños. Quiero recordarte que la clase que hoy estudiamos, que hoy podemos analizar profundamente, es la que los grupos pequeños el miércoles que viene van a poder discutir, es decir, la semana que viene van a poder estudiar y discutirlo con su maestro en los diferentes lugares de reunión. Siéntase en confianza. Si hay alguna duda en cualquier momento, Ay, suegra, Adela, bendiciones. En cualquier momento que estén estudiando los grupos pequeños y sienten alguna duda en algo, pueden consultar al Pastor Río o llamarme a mí, que estamos 24/7 para poder ayudarlo en la disección de la palabra. Si no tenemos más anuncios para el día de hoy, ¿cuánta adoración tenemos para hoy? Empezamos con 2 adoraciones. Gloria a Dios, tenemos las 2 primeras adoración. Ahora vamos a adorar a Dios mediante el canto. Adore junto con nosotros. Y yo sé que esta canción es clásica, pero es preciosa. Adoremos al Señor. Gloria a Dios. Alabado Dios. ¿Quién como tú, Señor? Bendito Dios. Adore con nosotros, hermanos. Bendito Dios. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Alabado Dios. ¿Quién como Él
majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevó mi alma en adoración. Su gloria llena el universo. Sí, Señor. Gracias. Y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Oh, Padre eterno. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Oh, sí, Señor. Alabado tu nombre. ¿Quién como tú, Señor? Bendito sea tu santo nombre. ¿Quién como Sí, Él? Señor. Alabado Dios. Nada igual a su gloria y su poder. Alabado. Grande es tu amor. Bendito sea tu santo nombre. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Sí, Señor. Cielo y tierra cantan, Alabamos tu nombre. santo es el Señor. Bendecimos tu santo nombre. Elevó mi alma Alabado Dios. en adoración. Bendito sea tu Padre eterno. Su gloria llena el universo. Alabado Dios. Gracias. Y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Alabamos tu nombre, Padre. Por su palabra todo acaba y vuelve a Oh, Padre, principio y fin de empezar. nosotros. Gloria a Vuelve a Dios. empezar. Alabamos tu santo nombre, Padre. Todo vuelve a En ti, Señor, tenemos el principio y el fin. vuelve a empezar. Gracias, mi Dios. Alabado Dios, gracias. ¿Quién como Él? Bendito Dios. ¿Quién como Él? Bendito sea tu santo No hay nadie nombre. como tú, Señor. Yes, Lord. ¿Quién como Él? Bendecimos tu nombre. ¿Quién como Te Él? alabamos, te bendecimos, Padre. Dígalo. eterno. No hay nadie más que tú, Señor. ¿Quién Oh, mi como Dios, Él? gracias. ¿Quién como Sí, Padre Él? eterno. Yes, Lord. Te alabamos, Dios. Te alabamos, ¿Quién Dios. como Él? Bendito Dios. ¿Quién como Bendito sea tu santo nombre. Su gloria llena el Padre universo eterno. Gracias. y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce Bendecimos, te viento. adoramos, Dios. Gracias. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Bendecimos tu nombre. Vuelve a A ti empezar. la honra, a ti la gloria, mi Dios. Todo vuelve a empezar. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias. Por su palabra. Bendecimos tu nombre. Gracias. Vuelve a empezar. Padre eterno. Yes. Oh, Oh, sí, Padre Señor. amado. Toda la honra y toda la gloria para ti, Señor. Pastor Río, desde Aleluya. RD, bendiciones, Pastor Río. Empiece a orar, contamos con su apoyo.
Javier, Dios te bendiga, Dios te Amén. guarde. Gloria para Dios. Dios los bendiga, Pastor Ríos. Chachi, bendiciones. Saludos a Chachi. Dante, a los muchachos. La paz del amor de Dios sea con ustedes. Alabado sea el Padre eterno. Oh, sí, Señor, amarte solo a ti, Gracias, Señor. Señor. Es lo más bello, Señor, que hemos experimentado en esta vida. Sí, Señor. Como tú no hay nada en esta tierra, Señor. Solo tú mereces nuestro amor, nuestra adoración. Solo tú, mi Dios. Alabado, Padre Dios te eterno. bendiga, Cintia, te amamos. Alabado, Señor. Gracias, Padre. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Alabado Dios. Seguir sin desmayar, Oh, Padre eterno, Señor. qué bueno eres. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Oh, sí. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Oh, sí, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Oh, sí. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir su caminar, Señor. Padre eterno. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu Hoy nos postramos altar, ante ti, mi Dios. Gracias. y no mirar Bendito sea tu santo nombre, atrás. Oh, sí, Señor, estamos postrados ante ti, Señor. Gracias. Oh, sí, mi Dios, Gracias, doblegamos Padre. nuestros corazones, Gracias. Señor. Yo te quiero amar, Amarte a ti, Señor. Dios, amarte a Así más. ti. Te amamos, Padre. Bendecido. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir mi caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Bendito Dios. Oh, Señor, no queremos volver atrás, Oh, Señor. Padre eterno, Oh, te gracias. queremos a ti, mi Dios. Te queremos a ti, Señor. Oh, sí, mi Dios. Te necesitamos cada día más, Señor.
Oh, no nos dejes, Señor. Yo te quiero Amarte a ti, mi Dios. solamente a ti. Bendito Dios. Oh, sí, Señor. Oh, mi Dios, porque tú eres merecedor de alabanzas. Toda gloria y honra a ti, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Alaba, Te Padre adoramos. eterno. Gracias al Señor. María Elena, Dios te bendiga. Bendiga a tus hijos. Bendiga a tu familia, mi Dios. Te adoramos, Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por este día. Aleluya. Padre, te damos gracias porque solamente al lado tuyo, agarrado de tu mano, podemos continuar, mi Dios. Siguiendo tus huellas, siguiendo tu pisada para no mirar atrás. Tú nos das las fuerzas, nos das la energía, nos pone tu Santo Espíritu para que sea Él guiándonos cada día. Y tenemos tu palabra para que sea luz a nuestros pies, para no mirar atrás. Gracias, Padre. Porque solamente en tus fuerzas y cuando tú nos sostienes podemos continuar, mi Dios. Gracias. Yes, Lord Jesus. Alabamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén, Eso merece un amén ahí donde tú estás. Amén. Levanta la mano. Di gloria a Dios. Así Te es, dije gracias. que eran dos adoraciones Aleluya. conocidas pero poderosas. Amén. Te cuento que yo tengo por costumbre que dejo que mi esposa, el Señor, sea que le ponga las canciones para poder adorar. Y luego ella me la dice. Cuando escuché los ensayos dije, wow, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios, porque Amén. va de la mano con el tema que vamos a estudiar hoy. Se llama Orar sin desmayar. Gloria a Dios. Amén. Igual como tenemos que continuar, Rosy, Dios te bendiga, Cintia, Dios te bendiga, debemos de pedirle al Señor poder. Tamaya, Dios te bendiga, Dios te guarde, sierva, Nancy. Igual como le pedimos al Señor poder continuar, vemos como el tema de hoy, orar sin desmayar. Vamos a ver cómo el Señor nos va a hablar durante el estudio bíblico y vamos a poner en práctica lo que vamos a aprender el día de hoy. Julián, el verso para memorizar el día de hoy se encuentra en Lucas, capítulo 18, verso 1. Lucas 18, verso 1 es el verso para memorizar el día de hoy. Te puse dos versiones, la versión Reina Valera y la nueva versión internacional, para que pueda dejarle par de piscadas diferentes con el mismo sentido a los hermanos. Leemos. Amén. La parábola de la viuda y el juez injusto en la Reina Valera dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Gloria y en la a nueva Dios. versión internacional dice la parábola de la viuda insistente. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Gloria a Dios. Le puse esos dos traducciones porque me encanta poder ver cómo las dos traducciones nos buscan un sentido que nos lleva un poquito más allá. Gloria a Dios. Dios te bendiga a ti, Jamie, igualmente. A ti, a las nenas. Cuando vemos que en la versión Reina Valera, este verso para rememorizar, dice la viuda y un juez injusto. En un momento puede haber algo de injusticia, vamos a entrar más profundo, pero me gusta cómo termina este verso que dice, y no orar siempre y no desmayar. En la nueva versión internacional le pone esta traducción, parábola de una viuda insistente. Ambas cosas debe haber en nosotros. Muchas veces vamos a ver un juez injusto, vamos a ver más adelante que ese juez injusto puede ser muchas cosas en la vida, pero también nosotros tenemos que ser insistentes, como dice la versión internacional, y termina igualmente con una frase al principio que dice, orar siempre sin desmayar, sin parar. Qué hermoso es ver cómo este verso para memorizar nos está llevando de la mano para que nosotros nos demos cuenta que una de las cualidades más fuertes que tenemos que tener como creyente es no desmayar, Amén. insistir. Pero insistir creyendo, no tirando la toalla. Si fuera así, imagínate la fe, el creer fuera algo tan sencillo y tan
vano que fuera, ok, si en 15 días no me da resultado, dejo esto y sigo caminando. Pero el Señor nos quiere preparar que oremos sin desmayar. En la introducción, que ya tú la tienes, vamos a ir viendo unos por qué antes de empezar en la introducción. Preciosa introducción y profunda. Diana, Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a empezar. En la introducción que tenemos dice, ¿por qué tenemos que orar? Amén. Aquí, tú sigue en la otra parte. Amén. Dios te bendiga, Astrid. Dice, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué la Biblia nos pide que oremos? ¿No podría Dios obrar de manera unilateral sin tener que orar? Sin tener que esperarnos. Ok. ¿No nos ama lo suficiente como para intervenir y ayudarnos? No, la Biblia dice que Él conoce nuestras necesidades antes que las pidamos. ¿Por qué entonces no obra de manera soberana sin que tengamos que pedírselo? ¿Por qué muchas veces permite que el mar alcance sin restringirlo? Amén. La respuesta a estas interrogantes tiene que ver con el entendimiento de cómo funciona el reino espiritual. Dios te bendiga, Esmeralda. Gloria a Dios. Si ustedes ven, quería ponerle para que ustedes lo tuvieran, pero no puedo hacerlo, interactuar con ustedes, pero se lo voy a decir. ¿Cómo son tantos por qué? Muchas veces todo esto por qué lo teníamos anteriormente cuando no conocíamos al Señor. Cuando no teníamos una relación con nuestro Padre Celestial. Incluso cuando juzgábamos, la autoridad absoluta de Dios entró ahí en el sistema. Ondina Vae, la que Dios utilizó para que me trajera al mundo un 9 de mayo. Dios la bendiga, Segra. Bendiciones, mami. Olguita, Dios te bendiga. Olguita, Dios te bendiga también, que entró ahora en conexión con nosotros. Entonces, todo esto por qué muchas veces lo tenemos nosotros antes de tener una relación con Dios. ¿Por qué tenemos que orar? Y si ustedes se fijan, quizás eso por qué lo tienen los niños. Y cuando somos nuevos creyentes o cuando no tenemos al Señor, somos como niños en el Evangelio. Somos bebés. Por eso la alimentación tiene que ir de acuerdo a nuestra capacidad mental e espiritual. Y ese por qué tenemos que orar. ¿Por qué la Biblia nos dice que tenemos que orar? ¿Por qué Dios, que conoce todo, no obra literalmente antes de yo pedírselo? ¿O por qué si Él tiene la autoridad, no obra e interviene antes de que llegue la necesidad? ¿O por qué Dios, si Él conoce todo, no impide que llegue el mar antes de que llegue a nuestras vidas? O muchas veces porque el Señor no frena las cosas que van a acontecer a nivel personal o a nivel mundial. ¿Sabe por qué hacemos esa pregunta los seres humanos? Porque desconocemos cómo obra el reino espiritual. Desconocemos cómo Dios tiene un plan de diseño contigo y conmigo. Y ese plan de diseño viene en la autoridad que depende de Él, no de nosotros. Depende del punto de vista cómo nos creó, que no nos hizo robot, no nos hizo. Los ángeles, los querubines, los serafines que están en la esfera celestial, en el reino, en la eternidad, fueron diseñados con el propósito único y perfecto de adorar a Dios. A ti y a mí nos dio un componente diferente. Por eso somos su obra suprema, su suprema creación. La niña de sus ojos, somos esa creación perfecta. No es que nosotros somos imperfectos, sino Él puso mucho más en ti y en mí. Y quiso crearnos para que nosotros tengamos una adoración en obediencia a su palabra. Mira qué hermoso la libertad que nos dio a nosotros. Y cuando venimos a Él, cuando conocemos el reino de Dios, entra una relación de obediencia a su palabra y comenzamos a recibir toda esa protección mediante la relación y comenzamos a conocer el reino espiritual. Veamos como en la primera parte, en el punto número 1, donde dice, según Salmo 89, verso 14, según Salmo 89, verso 14, ¿qué dice la pregunta? ¿En qué se fundamenta el trono de Dios? ¿En qué está fundamentado el trono de Dios? Y si yo voy a leer el verso que te dice ahí, que vamos a interpretar, de Salmo 89, verso 14, ¿qué dice que se fundamenta? Acá. Amén. Dice, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono.
y tus heraldos el amor y la verdad. Oigan bien, cuando leemos Salmo 89, el verso 14, luego yo te voy a leer ahora mismo todo el contexto de la historia para que saque el 14. Dice, la justicia y el derecho son los fundamentos de tu trono, oh Jehová, de Jehová. Son los fundamentos. Y tus heraldos, tú y yo somos los heraldos. Lo que llevamos la palabra, lo que llevamos el evangelio, haciendo los principios bíblicos, primero creyendo, adoptándolo y luego llevándolo. Por eso dice la palabra, ay de aquel que fuera heraldo, que no perdiera la oportunidad de la salvación. Es otro verso bíblico. Los heraldos son tú y yo, que llevamos el evangelio de esperanza y de salvación, que hemos creído de parte de Jesucristo. Y el amor y la verdad. Yo siempre digo que el sistema operativo que hay en el cielo es el amor de Dios. El amor, el fundamento, la verdad, la palabra de salvación. No hay otra verdad. Hemos estudiado semanas atrás cuál era la verdad. Entonces podemos ver cómo este verso, el Salmo 89, verso 14, nos dice que la justicia y el derecho de su fundamento en el trono de Dios, para nosotros los heraldos, primero el amor y la verdad, que es la palabra. Pero Juliana, vamos a leerle para envolverle alrededor del verso 14, vamos a envolverle el 13 hacia arriba y vamos a ponerle unos 3 versos más hacia abajo y vamos a leer Salmo 89, los versos del 13 al 17. ¿Qué nos dice? Dice, tu brazo es capaz de grandes proezas, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, y tus heraldos el amor y la verdad. Gloria a Dios. Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia. Los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia. Gloria a Dios. Porque tú eres su gloria y su poder. Por tu buena voluntad aumentas nuestras fuerzas. Gloria a Dios. Eso va de acuerdo con la oración que decimos de último. Solamente Él nos da esa fuerza, nos ayuda en ese caminar, en esa persistencia. Ok, quiero que tome el verso 13 en tu estudio. Tú tienes ahí para analizar el 14. Todavía no voy a llevar a la parte de abajo. Pero tú puedes ver en el verso número 13 donde dice, tu brazo es capaz de grandes proezas. Por eso podemos ver que cuando oramos, reconocemos la capacidad de Dios para esas proezas, para poder contestar, para poder solucionar. Dice, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Vamos a poder reconocer, y vamos a ver más adelante, que cuando nosotros oramos en una conversación con nuestro Padre Celestial, oración es más allá que pedir, es conversar con Dios. Es hablar con Dios. Muchas veces tú y yo hemos abierto una oración, no es para pedir, es para dar gracias. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a darle gracias a Dios por lo bueno que Él es? Por la misericordia que tiene, por la familia que te ha dado, por la salud, por tu padre, por tu madre, por tu esposa, por tu esposo, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros pastores, por el aire que respiramos, que es gratis y que nos sostiene, por la luz del sol que nos alumbra, por la luz que es Jesucristo para el hombre y por tantas cosas que tenemos que darle gracias, que no es pedir. Entonces, mediante esa oración vamos a reconocer que los brazos de Dios son grandes por la proeza que puede hacer. Y cuando llegan las cosas imposibles para el hombre, cuando llegan los momentos que decimos yo no tengo la capacidad de poder solucionar la situación, el problema, lo que está pasando, lo que sea. Pero conozco uno que su brazo es grande y poderoso, que su brazo se extiende y llega hasta donde está la situación y lo puede resolver, como dice el verso 13 de Salmo 89. Y si brinco el 14, recuerda que el 14 era la justicia, es el derecho y los fundamentos del trono de Dios y los heraldos, tú y yo, y el amor y la verdad. Cuando dice el 15, dice, dichosos los que saben aclamar tu nombre, tú y yo. Mira, nos llama que tenemos la gracia, el favor de Dios, que podemos aclamar al nombre del Señor y caminar a la luz de su presencia.
a Dios. ¿Entendiste por qué tenemos que envolver ese verso 14? Para que entendamos todo el contexto, el poder que tiene. Nosotros somos dichosos porque podemos clamar al nombre de Dios. Y solamente los hijos pueden clamar al Padre, gloria a Dios. ¿No viste eso? Y solamente los que caminamos con la luz, la palabra de verdad, y tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, podemos, entonces, todos los días podemos alegrarnos en el nombre del Señor. Wow, ¿viste que tenemos que orar sin desmayar? Porque todos los días podemos alegrar en el nombre del Señor y su regocijo en la justicia que viene de Dios. No podemos alegrar, no podemos... Pastora Joanny, bendiciones. Joanny. Empezando a orar por nosotros, gloria a Dios. Entonces en el verso 16 dice, todos los días se alegran en tu nombre y nos vamos a regocijar por la justicia de Dios. Más adelante vamos a hablar de justicia. Vamos a hablar, aquí estamos haciendo un contexto, envolviéndolo del verso 14, Salmo 89, verso 14. Tú lo vas, anota del 13 al 17 para que puedas entender los derechos que tenemos los hijos de clamar lo que hemos creído, lo que caminamos en su presencia, lo que abrazamos la luz y la presencia del Señor. En el 17 dice, porque tú eres su gloria y su poder. Oh, Padre amado, el Hijo. Por la buena voluntad aumenta nuestra fuerza. El Señor aumenta la fuerza en nosotros cuando nosotros, esperando en Él, recibimos su justicia. ¿Entendemos ahora? Entonces ahora vamos a leer lo que dice el estudio bíblico en la parte de abajo del primer punto, donde dice, reino de Dios es un... Tú lo tienes completo. Es un reino completamente apegado a legalidad. Y Dios siempre ha sido el primero en cumplir sus propias leyes. Él mismo, aunque sea todopoderoso, se restringe y se limita sujetándose a su propia justicia. El reino de Dios no es un reino mágico donde todo puede suceder como en el cine. No es un reino de legalidad, y entender esto es crucial para que aprendamos a usar lo que Él nos ha dado. Gloria a Dios. En la parte que dice que Él no limita sujetándose a su propia justicia, vamos a ver, cuando dice el autor del estudio de hoy, que no es como algo mágico, siempre usado Harry Potter, una magia que hay en el cine o Disney World. No, la justicia de Dios viene para los que lo obedecen. Pero los que no lo obedecen también reciben la justicia de Dios. Porque Dios es justo. Y Él nos va a dar lo que justamente merecemos. Vamos a poder ver cómo el reino de Dios obedece a la legalidad de la palabra de Dios. Tú y yo no vamos a caminar más basado en nuestra propia justicia. Cuando nosotros caminamos justicia es cuando caminamos haciendo la palabra de Dios. Porque nada bueno viene del hombre. Todo lo bueno que nosotros podemos caminar haciendo en esta tierra viene de Dios. Amén. Justicia de Dios. Vamos a ir profundamente más adelante en los términos de justicia. Pero en este punto número 1, quiero que tú puedas ver en qué se desarrolla, él fundamenta el trono de Dios, se fundamenta en la justicia de Dios, en amor y la verdad. ¿En qué se fundamenta el trono de Dios? En el amor y la verdad, que es su justicia. Ahí tú vas a poder contestar. Seguimos con el punto número 2, donde dice el Salmo 24, los versos 1 y 2, ¿qué dice? Vemos que el mundo y sus habitantes son de... Raya, vamos a buscar los versos para poder leerlo y entrar en contexto. Salmo 24, usando la nueva versión internacional, dice Salmo de David, ¿qué dice la palabra? Dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y en cuantos lo habitan, porque Él afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. Gloria a Dios. Ahora arriba, mucho de eso, ¿por qué? Tú te lo puedes contestar. ¿Y por qué Dios no actúa? ¿Y por qué Dios, esa pregunta que hacen los nuevos creyentes o las personas que no han madurado en la fe? Ahora nos damos cuenta que según el Salmo 24, los versos 1 lo dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Por eso, como Él es el dueño,
Y Él afirma todo lo que hay. Y Él puso todo lo que tenemos. Y preparó todos estos elementos para lo que tú y yo necesitamos. Vamos a entender por qué Él la ha firmado sobre los mares. Y Él establece los ríos. Él tiene toda autoridad de en amor y justicia caminar poniendo cómo se va a vivir y a caminar en la tierra. Entonces los espacios en blanco te van a dar la oportunidad de poder ver. Por eso dice, todo lo que habita son ¿de quién? Del Señor. Dice, vamos a poder ver, punto número 2, recuérdate, en ese espacio en blanco vemos que el mundo y su hábitat son ¿de quién? Del Señor. Aunque tú y yo vamos a adquirir algunas propiedades, vamos a adquirir algunos bienes en esta tierra, déjame decirte que el dueño absoluto de todo lo que hay aquí es el Señor. Aunque tú y yo podamos adquirir propiedades que tengan mal y que tengan tierra, aunque tengamos el documento escrito dado por el hombre, el dueño absoluto de todo ese espacio es el Señor. Fíjate que es tan absoluto que cuando tú y yo nos morimos, no me la puedo llevar. No te la puedes llevar. Se queda aquí. Y le podemos transferir a otro ser humano la supuesta propiedad y como quiera sigue siendo de Jehová. De Él va a ser todo. Gloria a Dios, pastor. No nos lo podemos llevar. Entonces ahí tú vas a poner en ese espacio en blanco de quién es y a quién le pertenece. Todo esto que Él ha habitado es del Señor. Según Salmo 24, los versos 1 y 2. Pero más interesante, para poder entrar en contexto creativo, vamos al libro de Génesis. ¿Qué dice esa pregunta? En Génesis 1, 28 a 29, vemos que Dios le entregó al blank la creación. Vamos a leer los versos bíblicos. A mí me encanta cuando poder ir caminando despacio en la palabra, porque el Señor como que nos va abriendo. Wow, yo que creía que era el cheche de la película, que yo era que reinaba, que yo... No somos nada. Él es el todo. Génesis 1, 28 y 29, ¿qué nos dice? Dice, y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Gloria a Dios. Vamos a poder ver cómo el autor sabiamente nos deja este espacio en blanco que dice, entonces vemos que Dios le entregó al hombre, a ti y a mí. A su creación. Esa creación que Él hizo nos la entregó a nosotros para que nosotros podamos recibir los beneficios que Él había puesto en esa creación. A mí me gusta siempre recordar a mi padre, que no fue un hombre de campo, pero tenía el concepto de la agricultura muy bonito. Y me acuerdo que él decía, la tierra lo da todo. La tierra no se queda con nada. Tú le pones algo y ella te devuelve más. Tú le pones una semillita y revuelve mucha fruta más la semilla. Y es fruto de la que el Señor tenía diseñado. Vemos cómo dice, y los bendijo con esta palabra. Primero que nos pudiéramos multiplicar y que llenáramos la tierra. Pero también nos dio autoridad sobre todo lo que Él había creado. Entonces, ¿en la mano de quién puso toda esa creación? En la mano del hombre. Para que nosotros podamos recibir de esa administración su bendición. También le digo, te doy de la tierra todas las plantas. Mira, todas nos las dio. ¿Para qué? Porque podamos recibir lo que producen las plantas, para que podamos recibir las bendiciones que vienen con esa fruta y con esa semilla. Amén, gloria a Dios. Fíjate que nosotros podemos, el hombre en la ciencia puede, del punto de partida de lo que creó Dios, puede mejorar, puede quitar, puede aumentar. Hemos visto cómo los cereales se han visto adulterados con la genética, porque ahora el trigo ha sido adulterado en una capacidad mayor para que los granos de trigo, si un ejemplo eran de este gordo, ahora están más gordos, para producir más producto de trigo. Pero el hombre no tiene la capacidad de crear el trigo. El trigo lo creó Dios. Tiene que tomar la materia prima que creó el Señor para poder multiplicar o poder diversificar lo que el Señor dio. La grandeza de Dios es que Él me dio todo lo que tú y yo necesitáramos para coexistir, convivir y poder sostenernos en esta tierra. Pero van a llegar situaciones
en nuestras vidas que aún teniendo todos los recursos, oigan bien, que no vieron esa venir, viene en la parte de abajo, teniendo todos los recursos necesarios que Dios preparó en la tierra antes de ponernos a nosotros. Fíjate que después que Él creó todo, te trajo a ti, a mí, trajo al hombre y a la mujer. Una vez creado todo lo necesario, entonces pone al hombre y a la mujer. Pero van a llegar momentos que incluso teniendo toda la provisión de Dios, hay situaciones que solamente Dios la puede resolver. ¿No viste esa? Van a haber momentos que vamos a necesitar de orar sin cesar, sin desmayar, depender de Dios y decirle, Señor, ayúdanos y ser tú. Incluso Él creó la lluvia y va a haber momentos que la lluvia va a ser desatada por la oración de la humanidad. Tenemos el ejemplo de Elías, que oró para que el Señor lloviera y fue que llovió. Luego de 3 años y medio sin lluvia. Y Él hizo la lluvia, Él creó todo. Pero en ese momento la lluvia iba a ser desatada por la oración de un hombre de fe. ¡Wow! Poder de Dios. Vamos a ver ahora qué dice el estudio en la parte de abajo para que podamos entender el punto número 3, donde dice, aunque todo es de Dios, ¿tú lo tienes completo? Él entregó al hombre la creación y hasta hoy quien gobierna directamente el mundo es el hombre. El ámbito espiritual no puede influir en el ámbito natural a menos que el hombre consienta. Es un principio de legalidad. Déjalo ahí, vamos, te voy a interrumpir, por favor. Disculpa, mi amor. Cuando el hombre ejerce la parte que Dios nos dio, hay una parte que tú y yo, Él no nos quita. Él nos dejó en autoridad. Él nos permite que gobernemos hasta esa autoridad. Pero hay un límite en el abismo espiritual. Porque en el abismo espiritual desatamos mediante la oración la intervención de Dios. ¿Viste? Hasta dónde no es un principio de legalidad dado por Dios. No es tuyo ni mío. Él no deja la oración como el único recurso para que tú y yo podamos romper, atar y desatar. ¿Te acuerdas de la clase anterior? El ámbito espiritual mediante la oración y se cumple ese principio espiritual dado por Dios. Continuamos. Es como vivir en una casa rentada. Aunque el que nos la rentó es el dueño, él no podrá entrar a menos que le invitemos. La oración es entonces nuestra invitación al dueño de la casa a entrar a nuestra vida. Gloria a Dios. Los que me conocen han escuchado que yo digo esto mucho. Es una muletilla que uso. Dios no entra a resolver el problema hasta que tú no lo llamas. Él no va a entrar a esa casa, como pone el ejemplo, como eres un caballero. Esa casa rentada que tú y yo vivimos, que es nuestra vida, Él es intensa en este globo terráqueo. Hasta que tú no le abres la puerta, Él no entra. Él puede estar parado allá afuera así esperando. ¿Cuándo me va a llamar? ¿Cuándo me va a llamar? Por eso dice, clama a mí y yo responderé. El ejemplo que pone el autor, que es como vivir en una casa rentada y el dueño no entra hasta que nosotros no lo llamamos y no lo invitamos. Cuando yo uso, y lo comento mucho, permíteme repetirlo, que el Señor no entra a resolver la situación de la humanidad hasta que el hombre no clama mediante la oración, cualquiera que sea la situación. Mira, déjame decirte que no hay una situación tan pequeña que no merezca que la mano de Dios, ¿te acuerdas que leímos ahorita que ese brazo extendido llega lejos? Que el brazo de Dios no puede entrar y no hay un problema tan y tan grande que Dios no pueda resolver. Por pequeño o por grande que sea, cualquiera de ellos, si nosotros oramos sin desmayar, si nosotros clamamos a nuestro Padre Celestial, creyendo en Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo y conforme al propósito de Dios, mi oración hace clic con lo que Dios quiere hacer conmigo, ahí entra su respuesta. Pero si no, Él no entra a la casa. Como dice tu estudio, dice, es como vivir en una casa rentada, aunque el que no la rentó es el dueño, Él no puede entrar al menos de que yo le invite. Yo te voy a recordar esta noche, si algo quiero que dé de este estudio, es que invitemos a Dios mediante la oración a nuestras vidas. Que mediante a nuestras vidas, sin cesar, lo invitemos mediante la oración para que pueda ser Él respondiendo en su amor y en su misericordia y en su propósito. Podamos ver
cómo cambia nuestra vida. Gloria a Dios. Ahora vamos a discutir. Le dije al principio, el verso para memorizar del día de hoy era Lucas 18, verso 1. Pero para poder entender toda la historia tenía que envolverlo del 1 hasta el verso 8. Entonces tú vas a leer Lucas 18, anota los versos desde el versículo 1 al verso número 8 y ese es el punto número 4. En el punto número 4 vamos a leer, Juliana, ¿qué dice? Lea la parábola de la viuda y el juez injusto en Lucas 18 del 1 al 8 y responda. Entonces, ahí tú vas a tener, en el punto número 4, tú vas a tener que leer toda la historia de ese juez injusto que se encuentra en Lucas 18, los versos del 1 al 8, pero voy a tener que ir a los versos bíblicos para poderte llevar de la mano en cada una de esas respuestas que te vamos a dar. Por favor, Juliana. Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que así les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Gloria a Dios. Estoy usando la nueva versión internacional. Si suena diferente, es porque estoy usando esta versión. Quiero que entienda, y vamos a ir punto por punto, como tú tienes mucho question mark, para ayudarte a que tú puedas completar esa línea. Luego en tu estudio con tu grupo pequeño, me agradaría que tú le pongas tus propias palabras y que uses lo que estoy diciendo como una guía de los exégesis que vamos a hacer ahora de estos versos. Cuando Jesús le cuenta esto a tu discípulo, Jesús tenía muchas formas de enseñar. Una de ellas era las parábolas, para que puedan ayudar, puedan entender. Los estudiosos no se ponen de acuerdo cuál era el problema que tenía la viuda, pero tenía un problema. Y el único que podía ayudarlo era ese juez que había en el pueblo, el cual tenía la autoridad de poder resolver los problemas entre dos vecinos. Hay muchas hipótesis, no vamos a entrar en eso. Vamos a ir directamente. Sabemos ya que esta viuda tenía un problema en este pueblo donde vivía este juez que era injusto. Pero vamos a ver la cualidad que tenía el juez injusto delante de la población donde él se encontraba. Punto número 1. Vamos a ver para qué estaba puesto este juez allí. Vamos a ver en la pregunta número 1 el por qué. Dice aquí, abre la pregunta, ¿para qué enseñó Jesús esta parábola? Esta está en blanco. Primer punto, ¿lo están viendo? ¿Para qué enseñó Jesús esta parábola? Para que nosotros oráramos sin cesar. Primero, si tú puedes ir anotando, hazlo porque son muchos puntos. Primer punto del 4, esa pregunta se abre. ¿Para qué el Señor lo hizo? Para que podamos orar sin cesar y no desmayemos. Orar todo el tiempo. Punto número 2. ¿A quién representa la? Yo te voy a decir que va ahí. ¿A quién representa la viuda? A ti y a mí. ¿A quién representa la viuda? A ti y a mí. ¿Cómo era el juez? ¿Qué dice la parábola? ¿Cómo era el juez? Un juez injusto. Pero aparte de un juez injusto, vamos a leer bíblicamente cómo era aquel juez. El juez era un juez injusto, que no hacía justicia, que no tenía temor, que no respetaba a nadie. Ese era el juez. Entonces, en ese punto, en el punto de aquí, cuando tú veas cómo era el juez, tú vas a poder poner cómo era ese juez de ese pueblo. Es el tercer question mark.
Vamos a ver, en el punto número 4 dice, ¿cómo es? Dios, ¿cómo es Dios? En el punto número 4 dice, ¿cómo es Dios? ¿Verdad? Dios era misericordioso. Dios es un Dios bueno, compasivo, que nos cuida. Estoy en el punto número 2. ¿Cómo era? Ok, ¿cómo era el juez? El 3. 4, Ahora voy en el 4. 5. No. Sí, ¿cómo es Dios? Ahora, ¿qué hizo el juez injusto en el verso 5? Vamos aquí de nuevo. Tengo el verso, ¿cómo era el juez? Ya lo dijimos. ¿Cómo es Dios? Es el punto número 4 para que usted lo pueda llenar. ¿Cómo es Dios? Dios responde a sus hijos. Dios es bueno, es misericordioso, tiene un principio de amor, un principio de humildad. Pero en la parte de cómo es la viuda, cómo era la viuda, vamos a poder ver que la viuda puede representar a cómo son millones de personas que viven esperando de parte de Dios que haga justicia. Ese es el comportamiento de la viuda. La viuda va a representar a esas miles y miles de personas que están esperando de parte de Dios que venga la justicia. Amén. Que venga el amor de Dios. En el punto número 5, ¿qué hizo el juez injusto según el verso número 6? Cuando vamos al punto número 6, al verso número 6, ¿qué respondió? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, a sus hijos, a ti y a mí, que claman a Él de día y de noche, que oramos sin cesar? Se tarda muchas veces en responder, Dios nunca llega tarde. El ser humano tiene una forma de esperar, Dios tiene una forma de responder, y la mejor forma de recibir es la forma de Dios. El punto número 6, ese punto que dice ahí, es que si se tarda el juez o no se tarda Dios no llega tarde. El punto número 6 dice, cuando Dios el Señor toma en cuenta, incluso, oigan bien, el juez en un momento, el cansancio, como me puso una hermana, se cansó. Aparte de que él se cansó, él sintió temor de que no venga a ser que esta viuda me haga daño de tanto suplicar, porque él sabía que iba en el nombre del Señor. Este juez llega un momento, el que decía que no tenía temor a nadie, que no hacía misericordia, que no obedecía a nadie, sintió temor de que esta viuda, viniendo en el nombre de su Dios, en un momento Dios le tomara ese reclamo en contra del juez. Para que vean cómo obra el Señor y nunca llega tarde. Punto número 4, el 5, 6, y el juez hizo justicia y nosotros tenemos que creer en Dios. ¿Qué es la justicia? Vamos a ver en pocas palabras, ¿qué es la justicia de Dios? Cuando nos preguntamos qué es hacer justicia, es cuando recibimos el amor de Dios. La justicia de Dios es cuando llega el amor. Lo puso una hermana Bianca también. Y no estamos juntos, Bianca. Es cuando recibimos el amor de Dios. Es cuando recibimos la bondad de Dios. Es cuando recibimos la sanidad de Dios. Es cuando recibimos la protección de Dios. Es cuando recibimos la provisión de Dios. Es cuando recibimos la rectitud de Dios. Es cuando recibimos justamente lo que merecemos. Y muchas veces recibimos el perdón de Dios. Dios es justo y Él nos da justamente lo que merecemos. Ahí quiero que tengan cuidado en lo que voy a decirle. Cuando nosotros como creyentes recibimos la justicia de Dios, recibimos su cobertura por haber creído en el Hijo. Y en el Hijo somos justificados y somos perdonados. Porque lo que merecíamos era la muerte, ¿se acuerdan? Si Él fuera justo por nuestro pecado, recibíamos la muerte. Pero en su amor recibimos el perdón. Ahora, el que no conoce a Jesucristo como su Salvador y le llega la muerte en el pecado, recibe la justicia de Dios, que justamente el pecador, cuando muere sin recibir a Cristo, va a recibir la paga del pecado, que es la muerte eterna. ¿Vieron que Él es justo? Y Él nos da lo que justamente merecemos. Nosotros como pecadores, cuando nos arrepentimos, recibimos su misericordia. Recibimos el perdón por medio de Jesucristo.
cuando el ser humano muere sin recibir a Jesucristo como su Salvador y como su Redentor, recibe la justicia que es la paga del pecado, la muerte eterna. ¡Wow! Punto número 8. La pregunta número 8, para que pueda contestarla, tiene un espacio en blanco donde dice, pero para que Dios intervenga, ¿qué tenemos que hacer? Espacio sin espacio. Orar sin desmayar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar sin desmayar. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo, hermano que me escucha? Si está en Colombia, en Puerto Rico, en Perú, en Ecuador, los que nos están sintonizando desde Santo Domingo, en Miami y todo el que está viendo esta transmisión, lo que tenemos que hacer es orar sin desmayar. Para poder recibir esa justicia, ese amor de Dios que no depende de lo que tú y yo vamos a hacer, sino de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros como hijos de Dios podemos ir mediante la conversación de la oración al Padre Celestial, revestido de la gracia de Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo y en oración pedirle al Padre. Y Él en su momento oportuno, en el Cairo de Dios, responde esa oración. Gloria a Dios. Vamos al punto número 5 y el punto al último de este estudio, que nos dice en el libro de Génesis. Vamos a estar viendo Éxodo, 17, los versos del 9 al 13. ¿Qué dice la pregunta? Dice, ¿por qué hay que orar muchas veces por lo mismo? ¿No es suficiente con una vez y ya? Éxodo 17, del 9 al 13, nos explica por qué. ¿Qué dice el verso bíblico? Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Gloria a Dios. Esta es una historia muy conocida. Ustedes han escuchado desde escuela dominical cuando nos daban como enseñanza bíblica. Pero lo importante es que Moisés manda a su general Josué que escoja su grupo y vaya a pelear. Y le dice, yo voy a estar en la cumbre, yo voy a estar en el collado con la vara de Dios, simbolizando el poder de Dios, y con la vara de Dios yo voy a estar allí con ella en la mano para que puedan pelear. Vamos a ir contestando pregunta por pregunta según el estudio y el espacio en blanco. ¿Qué tenía Moisés en la mano? Verso 9, la vara que Dios le había dado. Esa vara que un día usó para abrir el mar rojo, esa vara que usó como simbolismo para que ponerle una serpiente enrollada con unos ojos color perla para que las personas que oraran mirando, pidiéndole a la serpiente que no muriera. ¿Se acuerdan cuando la serpiente estaban picando todo el pueblo? La misma vara tenía el poder de Dios. Esa misma vara que tenía Moisés andaba con ella. Ese bordón es el punto número 1 que tenía Moisés en la mano, la vara dada por Dios. La misma vara que usó Moisés con Faraón y que tiró frente a Faraón y se convirtió en una serpiente. Y que los magos imitaron y crearon más serpientes, pero la vara de Moisés se puso más grande y se comió toda la serpiente. Esa era la vara simbolizando el poder de Dios. Segunda pregunta, ¿qué representaba para nosotros la vara de Moisés? La autoridad de la herramienta que Dios nos da. En ese momento Dios le dio a Moisés la vara para que pudiera tener la autoridad. A ti y a mí nos da la oración. La vara que viene de la mano de Dios, claro que sí. Te hemos tenido en la mano, pero esa misma vara es la autoridad que tenemos mediante la oración. La parte que Dios nos da para poder ir a orar, esperando que Dios
pueda resolver la circunstancia o la guerra simbolizada en este estudio bíblico de hoy. Punto número 3. ¿Qué sucedía cuando Moisés levantaba las manos? Vamos a ver cómo este verso nos recuerda que cuando Moisés levantaba las manos, el verso número 11, Israel prevalecía, ganaba la batalla. Incluso cuando las manos se cansaron, vamos a ver más adelante, no quiero adelantarme, voy a dejarle. Cuando tú y yo levantamos las manos santas hacia el cielo, hacia el Señor, en oración, el Señor responde. Es como que tú extiendas la mano hacia arriba para poder agarrar ahí arriba la mano de Dios. Y sostenido de la mano de Dios, nosotros poder triunfar en la oración. ¿Por qué? Ustedes preguntarán, ¿por qué los judíos tenían por costumbre orar hacia así con las manos abiertas? Porque con esa posición es la única forma que el Señor puede venir y completar el agarre de mano y sostener respondiendo a la oración. Cuando levantamos las manos, estamos levantando las manos al Padre para poder recibir, cuando Él nos agarra y poder recibir la respuesta de parte de Dios. ¿Qué simbolizaba levantar las manos? Eso simbolizaba cuando nosotros levantamos las manos para el Señor. ¿Qué sucedía cuando Moisés bajaba las manos? Ahí te voy a decir, cuando Moisés levantaba las manos, se cansaba. El cansancio físico del hombre puede hacer que Dios no responda a la oración. ¿Qué sucede? El desmayar, el cansancio simboliza cuando nosotros bajamos las manos. Y ahí tenemos que pedirle al Señor que con el Espíritu Santo nos mantenga con la mano arriba para poder seguir recibiendo la victoria de parte de Dios. Por eso decía la canción, seguir sin desmayar, seguir sin descansar. El estudio de hoy es orar sin desmayar. En ese momento, cuando nosotros sentimos que espiritualmente se nos bajan las manos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé las fuerzas, como dice Isaías 30. ¿Se acuerda la gomita que tengo? Isaías 40, versos del 30 en adelante, hasta el 33, que Él nos dará nuevas fuerzas para poder continuar orando. Eso significaba cuando Moisés bajaba las manos. Punto número 4. ¿Qué sucede cuando usamos la llave del reino de Dios? ¿Se acuerdan la semana pasada que era la llave? La autoridad de la palabra para poder orar. Esa autoridad que viene, no quiero que se me confundan muchas personas con la parte de atar y desatar. En los estudios bíblicos hay personas que se pueden confundir y yo sé que muchos para poder adelantar van a Google y ponen versos bíblicos relacionados con esa palabra y Google te va a tirar todo lo que dice en esa palabra de atar y desatar y se pueden ir, estoy yendo al estudio pasado, cuando dicen atar al hombre fuerte, no tiene nada que ver con atar la palabra de Dios de promesa. Lo que leímos la vez pasada, que atamos en la tierra lo que el Señor va a atar en los cielos y desatamos en la tierra lo que el Señor va a desatar, no tiene nada que ver con los versos bíblicos que dicen y hablan de atar al hombre fuerte, atarlo en el nombre del Señor. Son cosas diferentes. No se me confundan. Te hago esa aclaración porque esto tiene que ver con lo mismo. Cuando usamos la llave del reino de Dios, que es la autoridad de la palabra, para yo poder decir, Señor, oro en el nombre de Jesús, estamos orando confiado de que tú puedes resolver cualquier dolencia que tiene mi cuerpo físicamente. Un ejemplo, cuando yo voy a usar la llave del reino de Dios en oración, el conocimiento de la palabra, Padre amado, oro en el nombre de Jesús, que tú tienes el poder y la autoridad de poder resolver ese dolor físico que yo tengo. Y hoy, orando, desato en mí la sanidad, sabiendo que tú lo vas a hacer en el cielo. Estoy orando usando la llave del reino de Dios. Vieron que no tienen que ver nada con esos versos bíblicos porque se me pueden confundir. Eso es ese verso que dice esa pregunta. ¿Qué sucede cuando usamos la llave del reino de Dios y está el espacio en blanco? Penúltimo, ¿qué sucede cuando dejamos de orar? Clásico. Cuando tú y yo dejamos de orar, cortamos la comunicación con el reino de Dios. La parte espiritual la cortamos. Aunque el Señor conoce lo que hay en nuestro interior, conoce nuestra necesidad, Él quiere que nosotros clamemos a Él. Él quiere que dependamos de Él. Él quiere que oramos, que estamos orando sin cesar, que no desmayemos, que seamos insistentes como la viuda.
que confiemos en Él para Él poder responder esa oración. Que dice, ¿hasta cuándo debemos de orar? Hasta que Él responda. Muchas veces la respuesta es espera. Muchas veces ya me está respondiendo. Me está diciendo, espera en mí. Y yo, pero Padre, tengo ante ti esta petición. Pregúntale a las personas que oraron por ti y por mí, para que tú vinieéramos a los pies de Cristo, qué tiempo oraron y no se cansaron. Pregunta cuánto tiempo oraron por ti y por mí. Te voy a contar un chisme porque hay uno en la audiencia que está escuchando. En el caminar del Señor, en el ajetreo que lleva la vida ministerial, llegó un tiempo que para yo poder ver a mi mamá, ella tenía que venirse a dormir a mi casa porque no me veía. Pasaba una semana y dos, y viviendo en el mismo pueblo de Garfield, a unas cuantas cuadras, yo no podía visitarla. Ella, sabiamente, una mujer de Dios, me dijo, pásame a buscar y me voy a dormir para tu casa, y así te veo. Y así yo lo hacía. La iba a buscar, se quedaba en mi casa a dormir, y por la mañana regresaba a su casa, y ella contenta y yo también, porque podíamos estar juntos y poder verla. Y un día en ese ajetreo del ministerio, la honra y la gloria es para Dios, ella me dice, yo sabía que lo que tú estás haciendo iba a llegar un momento que tú lo ibas a hacer. Y yo la miro y le digo, pero ¿por qué tú no me dijiste? Si tú sabías eso, ¿por qué no me dijiste? Y me dijo, porque era el tiempo de Dios. Ella estaba orando para que Dios obrara, haciendo las cosas que en ese momento yo estaba haciendo. La honra y la gloria para Dios. Pero ella tuvo que esperar que fuera cuando Dios respondiera. Por ella estaba consciente de que Dios le iba a contestar. Gloria a Dios. No estoy presumiendo, estoy dando un ejemplo. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? Hasta que Dios responda. Y cuando Él responda, y cuando llegue esa respuesta, decir, Dios, yo sabía que tú eres justo. Yo sabía que tú no me ibas a dejar en vergüenza y que en el tiempo preciso íbamos a ver a Dios obrar en la vida tuya, en la vida mía y en nuestros seres queridos. Antes de llegar a la fuerza espiritual, quiero decirte algo a los que están escuchando este estudio. Y la honra para Dios. Sigue llamando las cosas que tú no ves como las que son. Ese hijo, ese esposo, esa esposa, ese amigo, ese vecino, ese ser que tú estás orando y clamando y poniendo en oración en la mano del Señor, decretando y diciendo, declaro en el nombre del Señor que va a ser un evangelista, que va a ser un pastor, que va a ser un ministro, que va a ser un maestro en el nombre del Señor. Aunque hoy no lo sea, sigue orando, no desmaye, porque en un momento tú vas a ver la mano de Dios contestar esa oración. Y va a decir, gloria a Dios, porque contestaste esa oración en este tiempo, el tiempo perfecto de Dios. Él siempre llega a tiempo, gloria a Dios, Bianca, nunca llega tarde. Y en el tiempo de Dios es mejor que en mi tiempo. ¿Qué dice la parte de abajo, Juliana? Tú la tienes completa ahí. Yo quería agregar también que ahí en la palabra se ve como la importancia del hermano o del amigo, de levantarle las manos al que se está desmayando, al que se está cansando también, o sea, orar por unos por los otros también. La parte de Ur y de Aarón, Dios va a mandar, gracias, una asistencia perfecta, 100 chocolates para mi esposa hoy. Dios va a mandar a Ur y Aarón a tu vida, que te van a ayudar a levantarte las manos, como te dan una palabra, como ustedes lo han hecho conmigo. Y yo lo he hecho con ustedes. Dicen, pastor, no desmayes. Y yo le digo a ustedes, no te canses de orar. No te canses de hacer el bien. Pastor Río, no te canses. Keep going. Continúa. Hermana Bianca, no te canses. María Elena, no te canses. Sigue. Lo mismo que ustedes han hecho. Chachi, tú también, no te canses. ¿Por qué digo esto? Porque Dios manda a un Ur y a un Aarón que nos levantan las manos en oración, en una palabra de aliento, en una palabra que viene de Dios, para que podamos continuar esperando la promesa y la justicia de Dios. Oye, 100 chocolate para ti. Amén. Te la comiste ahí. Entonces, podemos ver cómo Dios va a usar todos los recursos que Él tiene en esta tierra para que podamos depender de Él en la oración. Y si un día hemos pensado en claudicar, ahí viene esa palabra que nos fortalece para que continuemos. Lidia, gloria a Dios, para que no echemos para atrás. Entonces dice, la fuerza del Espíritu se mide en cuánto tiempo nos mantenemos en oración sin quitar el dedo del renglón.
Ore sin desmayar hasta lograr el rompimiento. Deshaga a Amalek en el valle de la oración. Gloria a Dios. Actúe en lo natural y ore en lo espiritual. Os digo que pronto les hará justicia. Esta parte de abajo que está al final del estudio bíblico nos hace recargar en ti y en mí que tenemos que vencer al enemigo de la batalla. Le pone el nombre Amalek a ese gigante tuyo, ponle nombre. Es más, le voy a poner algo en Facebook ahorita porque se van a reír. Lo puse hace mucho para que se gocen esa adoración. Esa Amalek, ese gigante, ponle nombre. Lo vamos a vencer en lo natural, pero es orando en lo espiritual. Resistiendo el embate del enemigo en la batalla, pero es orando, esperando romper en lo espiritual y que el Señor venga y obre en justicia a favor tuyo y mío, o a favor de los que nos aman, o a favor de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestra situación. Dios es bueno. Dios es extremadamente bueno y Él responde esa oración, pero no podemos desmayar. Tenemos que orar y orar sin cesar. Que el temor no quite la fuerza de orar. Hay que vencer el temor mediante la oración. Que el desánimo no nos quite la fuerza de seguir orando. Porque el Señor quiere bendecirte a ti y a mí y ser justo con nosotros. La parte de al lado que dice, ¿por qué Dios lo permite? gloria a Dios. ¿Tú lo tienes completo? Porque aquí salió cortado. Por favor. Atribuimos muchas cosas a Dios que no son de su autoridad ni son de su voluntad. La muerte de un ser querido, ciertas enfermedades, tragedias en el mundo y muchas otras cosas que pensamos que Dios en su soberanía las hizo y punto. Otras veces culpamos a Dios por las cosas malas que pasan. No es que Él las haya hecho, decimos, pero las permitió, que es casi lo mismo. ¿Por qué Dios, pudiendo evitar, permite la maldad, la muerte, las violaciones, las guerras, las enfermedades, el SIDA, el terrorismo, los desastres naturales, etcétera? La respuesta a estas grandes interrogantes se halla en el entendimiento de cómo funciona el reino espiritual. Dios no es autor del mal, pero debido al marco legal en lo que nos encontramos, necesitamos pedirle que intervenga, que entre a nuestro ámbito y haga justicia para que su reino se establezca en el nuestro. Gloria a Dios. Yo te voy a contestar casi toda esa pregunta con una pequeña historia. En el jardín del Edén, cuando el hombre desobedeció el mandato de Dios, el día que el hombre y la mujer comen, desobedeciendo el mandato de Dios, dice la palabra que por esa desobediencia entró la muerte al mundo. La muerte viene no en forma de enfermedad, la muerte viene en forma de terrorismo, la muerte viene en forma de huracán, de terremoto, la muerte viene en forma de la maldad, la muerte viene de muchas manifestaciones que produjo la desobediencia del hombre, la caída. Gracias al Señor que nos dejó un plan redentor en Jesucristo para que por medio de Él venciera la muerte en la cruz del Calvario y nosotros pudiéramos ir en adoración, ya no por el sacrificio de la ley, sino en la obediencia de la gracia. Todo lo que está pasando en la humanidad, la muerte, la tragedia, las enfermedades, los homicidios, el corazón negro del hombre, la maldad, las personas que trabajan para hacer el mal, que obedecen el mal, todo eso entró a la humanidad cuando el hombre desobedece al Señor. No es que Él lo permitió, nosotros le abrimos la entrada a todo ese pecado, a toda esa maldad, cuando el hombre desobedece al Señor. Pero gloria a Dios que cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando Él preparó un plan redentor mediante su Hijo para la humanidad y nosotros creemos, Él restablece la forma de librarnos de todo eso. Pero incluso librándonos de todo eso, cuando Jesús ora por nosotros, dice: te pido que lo proteja, no que lo quite del mundo, porque no son de este mundo. Pertenecemos a Jesucristo, pero nos tiene que proteger aquí en la tierra de todo ese acontecimiento. Y ahí viene Él en rescate de sus hijos.
¿Cuáles somos los hijos? Los que hemos creído en Jesucristo. Los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Todo eso llega a la humanidad por la desobediencia. En ese pequeño estribillo donde dice, por causa del pecado entró la muerte a la humanidad. La muerte viene en forma de todo lo que te dije. Enfermedad, terrorismo, el corazón del hombre ennegrecido, las tinieblas grillando al hombre y el hombre obedeciendo a la maldad. Pero gracias a Dios por la misericordia, gracias a Dios por su amor y por poner la salvación en Jesucristo, para que por medio de Jesucristo hacer justicia en tu vida y en la mía. Y somos justificados, justicia de Dios, por medio de Jesucristo. Ahí podemos entender que ese pecado queda vencido y el problema del pecado tuyo y mío se resolvió en la cruz del Calvario. Ahora vivimos bajo la protección de la gracia del Señor Jesucristo, que es que vive intercediendo diariamente por ti y por mí en el plano celestial. Y para terminar, volvemos a leer el verso de Lucas 18, verso 1, que dice, también le refiero a Jesús una palabra sobre la necesidad de orar siempre sin desmayar. Cerramos. Tenemos que orar todo el tiempo. Amén. Hermano que me escucha, el Señor nos dejó una herramienta poderosa en la oración. No solamente para ir a pedir, solamente para poder hablar con nuestro Padre Celestial. Y en la conversación, nosotros ir donde el Padre, derramar todo lo que tenemos dentro. Y el Padre en su amor eterno, poder contestar en su tiempo, basado en su propósito, lo que tú y yo estamos clamando. Clama a mí y yo responderé. Que no desmayemos, que no nos cansemos. Vamos a seguir clamando al Señor, esperando su misericordia, esperando su oportuno socorro. Gloria a Dios. Vamos ahora a dar gracias por las oraciones contestadas y poder orar por las peticiones. ¿Qué tenemos, Juliana? Amén. Tenemos una... estuvieron orando por Finalba de España para que el Señor la orientara en sus decisiones. Y dice que por fin ella regresó a Santo Domingo, ya completó su doctorado. Gloria y también a Dios. El Señor la curó del cáncer. Wow, gloria a Dios, doble bendición. No solamente logró terminar sus estudios, ese doctorado fuera de su país natal, Santo Domingo, sino que recibió sanidad. Recuerden que la justicia de Dios, recibimos sanidad, su bondad, su amor, su misericordia. Gloria a Dios porque Él es bueno. ¿Qué otra petición en acción de gracia? Dice en Barranquilla, Colombia, estos son de la semana pasada, 0 casos del virus, para la gloria de Dios. Dice que Marta Gutiérrez lo avisó. Gloria a Dios, qué bueno. Luis N. Boré en Bolivia dice que consiguió empleo, gracias al Señor. Gloria a Dios que pudo suplir a Luis allá en Bolivia. Amén. Tenemos varias peticiones de oración. Vamos a que tenemos más reciente la petición para orar por ella. Sí, dice... orar por Federico, su salud está malito de salud, su mamá, la señora Margarita y Juvret piden oración por él. Vamos a orar por Federico, toda su familia está pidiendo oración, tanto su mamá y sus familiares. Padre amado, te pongo Federico ante ti. Tú conoces su cuerpo, conoces su condición de salud. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu misericordia, que tu amor que es eterno, que eres bueno, Señor, que seas tú sanándolo, restaurando y a su familia dale tranquilidad, pon paz en ellos. Al tiempo que tú obres en sanidad para Federico, Señor. Declaramos una sanidad en el nombre de Jesús y ponemos fe en que tú puedes restaurar su salud y puedes mantener a su familia en paz, esperando que tú lo restaures en la sanidad divina. En el nombre de Jesús, amén, Señor. amén. Amén. Marcela en Honduras dice que recayó con el virus, so vamos a orar por ella, por su salud. Padre amado, te pongo a Marcela en el pueblo de Honduras, mi Dios. Ha recaído en el virus, Señor, pero cuantas veces caiga, tú la puedes volver a sanar, mi Dios. Te pido que tu misericordia, dale los recursos a los doctores, pon limpieza de los cuerpos, de los órganos, fortalece su sistema inmunológico ahí donde ella está y que pueda restaurarse, Señor. Y cuantas veces caiga de ser necesario, seguiremos orando confiado que tú puedes restaurar ese cuerpo y lo puedes sanar. En el nombre de Jesús oramos confiado que tú lo puedes hacer conforme a tu propósito, mi Dios.
Amén. Seguimos orando por el pastor Ríos, que está en Santo Domingo. Padre amado, acompaña a mi pastor Maicinio Pastor Víctor Río en Santo Domingo, que estas vacaciones también les sirva de un retiro espiritual, que pueda venir con nuevas fuerzas para continuar haciendo la labor que tú has puesto en sus manos. Las ovejas que tú has puesto para que él, como un buen pastor, la lleve a un lugar donde haya agua buena, agua fresca, donde haya pasto fresco y poder cuidar y alimentar tus ovejas y ese ministerio que tú le has dado, Señor. Lo bendigo al pastor Río, bendigo su matrimonio, bendigo su ministerio, bendigo su familia. En el nombre de Jesús, continuamos orando confiado que tú sostienes todo lo que tú le has dado en sus manos, mi Dios. Oh, sí, mi Dios. Yes, Amén. Lord. Joana pide oración por Jackie Córdoba, por su salud y por unos exámenes. Jackie Córdoba, nos unimos en esta oración de Joana para ti, que seas tú el Señor librándote y que salga bien de esos exámenes, que todo salga a tu favor. Nos unimos junto a tu amiga Joana para en el nombre de Jesús tú salga bien, el Señor sea glorificado en todo lo bueno que pueda salir de ese examen y reprendemos cualquier resultado negativo que pueda venir de parte del maligno. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, nuestro Señor Jesús. Sofía, mi hermana, pide oración por los muchachos que han regresado a la escuela. Tienen mitad escuela, mitad computadora. Sofía, me uno contigo en esta oración. Oramos por todos los jóvenes que vuelven a clase. Padre, no es fácil. Hay una confusión con los jóvenes, con los maestros, con la autoridad. Padre amado, te pido que te glorifiquen todos estos jóvenes, los que van a tener mitad presencial, mitad en computadora, a los que están completamente en computadora, Señor. Padre, nosotros también los maestros universitarios empezamos clase la semana pasada, toda por computadora. Te pido que seas tú, Señor. Te doy gracias, Padre, por la tecnología que tú la has preparado para este momento, se pueda llevar la educación a mediado de ella y también la adoración como esta. Me uno a Sofía en esta oración por los jóvenes, por los maestros, por los directores, por los recursos que tú has puesto para que se pueda estudiar y enseñar y trabajar y adorar mediante la tecnología. Padre, glorifícate y que en el tiempo más pronto podamos volver a esa normalidad la cual vivíamos antes presencialmente. Sosténnos en este caminar, que seas tú llevándonos de la mano, guiado por tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Cintia Segovia pide oración por una compañera nueva de su trabajo que ella le está hablando del Señor. Padre amado, esta hermanita que tiene Cintia Segovia en su trabajo, pon gracia en ella para que pueda hablar con denuedo y pueda predicar el Evangelio. Y esta hermana prepara su corazón para que lo pueda recibir y dé testimonio de que conoció a Jesucristo, su Salvador, y pueda ir a la esfera celestial cuando sea restaurado su corazón. En el nombre de Jesús te pidamos todo esto. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí las peticiones. Las otras oraciones las vamos a poner en manos del pastor Río. Y el viernes, buscando su rostro en la oración, él la va a mencionar. También el grupo de oración e intercesión de nuestra iglesia le va a dar seguimiento a cada una de estas peticiones. Las que llegaron ahora que no pudimos escribir porque son muchas, el viernes el pastor la va a decir y el grupo de intercesión la va a tener. Vamos a terminar con una adoración mediante el canto. Espero que te haya servido de bien este estudio bíblico. Recuerda, orar sin descansar, sin desmayar. La gloria y la honra sea para el Señor y que podamos todos juntos decir: Señor, tú nos das las fuerzas, tú renuevas lo que hacemos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, porque tú nos pones a orar sin cesar. ¿Otra Amén. petición? Sí, acaba de llegar una de que dice: pastor, por favor, oren por Dama, dice que está grave. ¿Damari? Daman, dice. Por Daman. Dama. Padre amado, ponemos en ti a Daman. Tú conoces esa gravedad, Señor, donde Él está. Señor. En el nombre de Jesús, que tu misericordia lo alcance. Sí, mi Dios. Padre, esta petición llegó a última hora, pero tú querías que oráramos por ello. Nos unimos todos juntos a orar por la salud. Y por esta gravedad, Señor, glorifícate, restablece la salud conforme a tu amor y tu misericordia y tu propósito. Oramos, Señor, que seas tú
controlando y trayendo la normalidad a su cuerpo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Adorado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Adoramos tu nombre, Señor. Los ojos del cielo abrió y no hay nadie. Gloria a Dios. Como tú. Gloria a Dios. Brillas en la oscuridad. Alabamos tu nombre, Señor. Del polvo nos levantarás y no hay nadie. Es grande, sí, Señor. Mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Alabamos nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, sí, mi Dios. Bendito Aleluya. And into the darkness you shine. Santo. Out of the ashes we rise. There's no one like you. Bendito Dios. None like you. Sí, Señor. Yes, our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana. Es poderoso, mi Dios. Oh, mi Dios. Sí, Señor. Oh, yes, Lord. Bendito And Dios. if God is for us, no one can be against us. Alabado Dios. Sí, Señor. And if our God is for us, no one could ever stop us. And if our God is with us, then what can stand against? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? No, nadie. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso.